¿Sientes un vacío que nada puede llenar? Entre las vicisitudes de la vida, hace falta un descanso, un respiro que dé paz a tu corazón. Te invitamos a tu programa Espacio para el Alma, tiempo de reflexión y de fe, porque solo el Señor nos hace vivir confiados. Esto es Espacio para el Alma. Muy buenos días, te saludo con mucha alegría, tu amigo Antonio X Rosique. Te saludamos desde la ciudad de Wenatchee, Washington. Transmitimos para todos los Estados Unidos y el mundo a través de la nueva 103.3 y 92.1. Me da mucha alegría y darte la bienvenida a tu programa Espacio para el Alma. Un respiro que dé paz a tu corazón. Tiempo de reflexión. Son las 11 de la mañana, hoy domingo de familia. Te saludo con mucho gusto, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en el trabajo, atendiendo alguna necesidad, incluso disfrutando de algún paseo familiar. Gracias por estar con nosotros. Nos da mucha alegría darte la bienvenida a tu programa. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy, a la luz de la palabra, hablaremos y estudiaremos sobre cómo podemos nosotros aprender a vivir por el Espíritu Santo. ¿Cómo vivir por el Espíritu? Muchas veces estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera, estamos acostumbrados a andar y a caminar de nuestra forma, con libertad. Pero ¿qué significa? ¿Cómo podemos nosotros estar sujetos al Espíritu Santo? ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate con nosotros hasta el final. Me dará mucha alegría poder abrir contigo la palabra esta mañana. Así que bienvenido una vez más. ¿Qué te parece si comenzamos disfrutando de una preciosa pieza musical? Así que te invito para que puedas permanecer aquí con nosotros y disfruta de esta preciosa alabanza. Yo quiero ser aquel que te ame con un corazón sincero. Yo quiero serte fiel, estar cerca de ti en todo tiempo. Tantos momentos que en soledad lloré, mas tu palabra vino a mí brindándome la fe. Me diste la razón de volver a reír y de vivir segura y confiando siempre en ti. Yo quiero que tú prolongues mi vida y así tener más tiempo para adorarte. Y aunque yo sé que más allá de la muerte, continuaré adorándote siempre. Tú eres mi Dios, y mientras yo respire, voy a adorarte con la fuerza que mi alma vive. Y cuando llegue el día y parta de esta vida y pueda verte frente a frente, cantaré con más melodía. Yo quiero ser aquel que te ame con un corazón sincero. Yo quiero serte fiel y estar cerca de ti en todo tiempo. Tantos momentos que en soledad lloré, mas tu palabra vino a mí brindándome la fe. Me diste la razón de volver a reír y de vivir segura y confiando siempre en ti. Yo quiero que tú prolongues mi vida y así tener más tiempo para adorarte. Y aunque yo sé que más allá de la muerte, continuaré adorándote siempre. Tú eres mi Dios, y mientras yo respire, voy a adorarte con la fuerza que mi alma vive. Y cuando llegue el día y parta de esta vida, pueda verte frente a frente, cantaré con más melodía. Con más melodía. Yo quiero que tú prolongues mi vida y así tener más tiempo para adorarte. Y aunque yo sé que más allá de la muerte, continuaré adorándote siempre. Tú eres mi Dios,
mientras yo respire. Voy a adorarte con la fuerza que en mi alma vive. Y cuando llegue el día, harta de esta vida, pueda verte frente a frente, cantaré con más melodía. Wow, qué preciosa melodía, qué preciosa alabanza. De nueva cuenta estamos aquí contigo. Recuerda que siempre lo más grande es poder encontrar el camino que nos conduce al reino de la vida, al reino de la gloria, a Cristo Jesús, a nuestro amado Dios, quien dio todo para que tú y yo podamos ser libres y podamos vivir felices en este mundo. Si tienes algún amigo que está pasando por alguna situación compleja, difícil, conoces algún familiar que está pasando por una situación adversa, bien difícil, bien compleja, invítalo. Este programa es para ti. Cómo encontrar la seguridad, la certeza de que Dios y el Espíritu Santo caminan con nosotros. Así que invítalos para que puedan estar con nosotros. ¿Qué te parece si vamos poniéndole el fundamento bíblico al mensaje de esta mañana? Y hoy el mensaje bíblico lo encontramos en Segunda de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 5, versículo número 17. Y aquí hay una serie de declaraciones que Dios hace a través del apóstol Pablo en Corintios, a los corintios de aquel entonces, y de la misma forma a todos los habitantes del mundo el día de hoy. Dice la palabra: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mira qué interesante. La palabra dice que aquí en 2 de Corintios que Dios hace una serie de cosas en favor del ser humano. Pero también me gustaría que puedas mirar las dos ideas que están inmersas en este versículo. Dice la palabra que Dios es el que nos confirma con vosotros en Cristo. Si nosotros vemos 2 de Corintios, pero en el capítulo 3, el capítulo 1, encontramos el siguiente versículo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, estar en Cristo nos garantiza a nosotros la seguridad de nacer de nuevo, de formar parte de una nueva creación, de una nueva raza que Dios hace. Es decir, los hombres estamos sujetos al pecado, estamos vendidos a la muerte. La naturaleza carnal produce que el hombre tenga como destino final la muerte. Pero cuando tú permaneces en Cristo, cuando tú estás en Cristo, Cristo te hace una nueva criatura cuando le aceptas y le recibes como Salvador. Entonces Dios hace un nuevo hombre, ya no con la misma sustancia, con los mismos elementos, con las mismas debilidades, con las mismas falencias, sino que Dios nos hace nuevas personas, nuevas criaturas. Y es bien interesante que ahí mismo el texto dice: las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ahora mismo en el versículo 17 del capítulo 5, el Señor añade unos elementos adicionales. Dice: no es suficiente con estar en Cristo, también tienes que aprender a estar en el Espíritu, tienes que vivir en el Espíritu. Por eso es que el texto dice que Dios mismo es el que nos confirma en Cristo Jesús. Él es el que nos ungió. El ungimiento lo hace el Espíritu Santo. Cuando Dios te llama, cuando Dios te elige, cuando Dios te escoge, Dios también te unge a través del Espíritu Santo. El agente a través del cual Dios unge al ser humano es el Espíritu Santo. Nadie puede venir a Cristo si el Espíritu Santo no lo trae. El Espíritu Santo es el que de pronto hace que las luces espirituales del alma se enciendan cuando estamos corriendo peligro, cuando estamos en una situación compleja, cuando estamos pasando por situaciones caóticas. El Espíritu Santo es el que nos muestra que en Dios podemos tener una vida diferente, podemos llevar una vida mejor. Ahora es bien interesante que ese mismo Espíritu nos unge. Dios nos unge a través del Espíritu Santo, el cual también, dice el texto, nos ha sellado.
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí aparecen una serie de elementos interesantes. Dice el texto, dice la Biblia, que el Espíritu Santo primeramente es el que nos confirma. Una confirmación es cuando Dios nos dice algo y por segunda o tercera vez lo repite para confirmar que lo que dijo primero se cumple. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios prometió volver. Jesús le dijo a sus discípulos, vendré otra vez y os tomaré a vosotros para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es bien interesante que en Hechos capítulo 2, la misma promesa Dios la confirma. Dice, ese ser que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir al cielo, así mismo volverá. Es decir, y en muchas ocasiones la Biblia confirma la promesa del retorno glorioso de Jesús a esta tierra. Entonces, Dios nos confirma en Cristo todas sus bendiciones. Número 2, Él es el que nos unge. El ungimiento tiene varios propósitos. El ungimiento en tiempos bíblicos, en tiempos del Antiguo Testamento, se utilizaba solamente para ungir a sacerdotes y reyes. Cuando un rey era instaurado en su posición como tal, como monarca, tenía que ser ungido por los sacerdotes. Y también los sacerdotes, cuando eran instalados en su posición de sacerdotes o sumos sacerdotes, también eran ungidos. Y es bien interesante que Jesús fue ungido tanto como sacerdote, también como rey, porque la Escritura dice que en la segunda venida de Jesús a este mundo, ya no vendrá como hombre, como vino la primera vez. La primera vez vino, se despojó a sí mismo, dice Filipenses, se quitó toda su gloria y vino a la tierra en forma de un siervo, en forma de un ser humano frágil, finito. La Escritura dice que Jesús volverá por segunda vez y vendrá como Rey de Reyes, es decir, en algún momento tuvo que ser ungido como Rey. Pero es bien interesante que también Él mismo intercede por la humanidad. No solamente tomó tu lugar en la cruz, sino que en este preciso instante, de acuerdo a Daniel 8, de acuerdo a Daniel 12, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 1, el Señor fue ungido también para ministrar en favor de los seres humanos. Es decir, que el Señor intercede por nosotros ante el Padre. Es decir, cuando nosotros somos presentados delante de la presencia del Señor, el Señor no nos ve como nosotros somos, sino ve a Jesús en nosotros. Por eso Gálatas dice que nosotros debemos estar revestidos de Cristo. Cuando nosotros nos ponemos la vestidura de Cristo, Dios no nos ve como somos, sino ve la justicia de Cristo en nosotros. Entonces, no solamente en este tiempo después, en el Nuevo Testamento, también los enfermos comenzaron a ser ungidos. Pero cuando alguien es llamado, cuando alguien es seleccionado para una vida diferente, la Biblia dice que el Espíritu Santo también nos unge. Así que cuando Dios te separa a ti del mundo para que tú vivas en el Espíritu, cuando tú quieres vivir en Cristo, Dios te separa del mundo y te enseña a vivir en Cristo, y el Espíritu Santo te unge. También el mismo versículo añade, dice que también ese mismo Espíritu nos ha sellado. En tiempos bíblicos se utilizaban los sellos o las marcas para denotar propiedad. Por ejemplo, los esclavos recibían la herradura o la marca del hierro de sus amos. Así que todos los esclavos tenían una marca o diferentes marcas en la espalda, porque acuérdate que cuando el siervo podía ser vendido a otras personas, a otro postor, y entonces le borraban el sello sobre la piel, que era colocado con un hierro caliente, así como lo hacen con el ganado hoy. Entonces también los esclavos recibían las mismas marcas. Entonces un sello también servía para firmar un contrato, o un pacto en el cual ambas o dos personas realizaban el cumplimiento de ciertas funciones en beneficio de ambos. En el caso de nosotros, a través de Jesucristo, Dios selló con el Espíritu Santo un nuevo pacto,
Es decir, ya no estamos condenados a la muerte, sino en el pacto que Dios hizo con los hombres. Dios prometió darle eternidad. Dios prometió darle libertad al ser humano. ¿Qué te parece? Estamos hablando de que los seres humanos no solamente son confirmados por Dios, son ungidos por el Espíritu Santo, pero también son sellados. ¿Quieres saber qué sigue? En breve estamos de nueva cuenta contigo. Entonces, mira, cuando el Espíritu Santo nos unge y nos sella, el Espíritu también nos enseña a permanecer en el Espíritu. Dice la parte final del versículo 17, 2 Corintios, capítulo 5, dice, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué es eso de las arras del Espíritu en nuestros corazones? Las arras del Espíritu en nuestros corazones. La palabra arras se puede interpretar como garantía, como la certeza, como la seguridad. Dios nos da la garantía del Espíritu Santo en nuestros corazones. Todos aquellos que deciden permanecer en Cristo, Cristo les enseña a permanecer en el Espíritu. Y Dios nos da la garantía de su Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora es bien interesante que cuando nosotros recibimos la garantía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también nos enseña a permanecer en Él. Dios a través de la Biblia nos enseña cómo permanecer en el Espíritu. Es bien interesante que el capítulo 3 del versículo 17 de ahí mismo de 2 Corintios, Dios habla de libertad. El Espíritu Santo produce libertad. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Todo aquel que aprende a vivir por el Espíritu ya no está esclavizado a normas o a reglas, ni siquiera está esclavizado a los frutos de la carne, porque las leyes del pecado ya no tienen gobierno sobre él. La persona se hace libre para poder glorificar el nombre de Dios. Si tú miras lo que dice Pablo ahí en Gálatas, en el último capítulo, cuando habla de los frutos del Espíritu, dice la palabra al final, que gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Dice, para todo este tipo de cosas no hay ley. Entonces, el que vive en Cristo y que es guiado por el Espíritu Santo también encuentra la libertad. Esa libertad se rompe cuando tú rompes la libertad de otra persona. Por eso tú eres libre en Cristo cuando tú manifiestas amor, bondad, templanza, mansedumbre, bondad. Entonces, cuando los frutos del Espíritu son una manifestación en tu vida, tú no estás sujeto a ninguna ley. Te das cuenta que no cambiaste por esfuerzos humanos, no hiciste cambios sustanciales o radicales en tu vida porque tú guardas todo este cúmulo de normas y de reglas, sino sencillamente porque permaneces en Cristo. Cristo te lleva al Espíritu y el Espíritu Santo produce libertad. Ahora mira, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura que todo aquel que permanece en el Espíritu, Dios lo lleva de gloria en gloria. Nosotros recibimos la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta con poder en nuestras vidas. La gloria de Dios hace cosas sorprendentes y gloriosas en la vida de todo aquel que aprende a vivir en el Espíritu. Ya no andamos de derrota en derrota. Ahora el Espíritu nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, dice 2 Corintios. Ahora mira, cuando nosotros entonces estamos viviendo en el Espíritu, también Dios nos ayuda a vivir bajo la comunión del Espíritu Santo. Nota que la gracia de Jesús se manifiesta a través de su sacrificio en el Calvario. El amor de Dios, que es la esencia de Dios, la forma en la cual Dios manifiesta bondad a la humanidad. Si tú notas, el amor de Dios es por sobre todas las cosas. Dice la misma palabra que un día se acabará la fe, pero lo único que nunca se acabará es el amor. Si hay alguna fuerza que es la más poderosa que hay en el mundo y en cualquier lugar a donde tú vayas, es la fuerza del amor. Así que de tal manera amó Dios al mundo, dice el versículo, ese versículo tan común,
tan popular que todo mundo conoce. Dice también Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Espíritu Santo nos revela el amor de Dios, nos muestra en todo tiempo el amor de Dios. El Espíritu Santo también nos muestra la gracia de Cristo, el medio a través del cual el ser humano se salva. Y también el Espíritu Santo nos enseña a vivir en comunión, nos enseña a vivir en paz. Aunque pensamos diferentes, aunque tenemos propósitos diferentes en la vida, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en armonía y en paz. Versículo 14, capítulo 13, segunda de Corintios. Y por último, el Espíritu Santo también nos llama a santidad. No es que nosotros ya dejamos de pecar, no es que nosotros ahora nos convertimos en personas que deben ser puestas en un pedestal o en un lugar especial, sino que la santidad que el Espíritu Santo produce en nosotros es bajo el sentido de que nosotros somos llamados, somos rescatados del mundo y somos llamados para servirle al Dios que es santo. Somos llamados a adorar a aquel Dios que es santo. Somos llamados a glorificar a aquel que es santo por sobre todas las cosas. Por eso es que en el santuario del Antiguo Testamento, allí sobre el propiciatorio, brillaba la gloria de Jehová, la santidad de Dios. Los querubines que estaban colocados a los dos extremos, dice la Escritura que con dos alas volaban, con dos cubrían sus pies y con dos cubrían su rostro, porque allí se manifestaba la santidad de Dios. Entonces Dios te llama a santidad, es decir, Dios te separa del mundo para que tú puedas vivir para Él. No es que tú eres santo, es que la santidad es cuando entiendes que Dios te separa del mundo para que tú vivas una vida diferente, una vida en Cristo Jesús. Entonces mira, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, nos muestra que nosotros podemos aprender a permanecer en Jesús. Pero Jesús nos ayuda, nos enseña cómo podemos nosotros permanecer en el Espíritu. Tal vez en esta hora entre nosotros hay alguien que ha estado escuchando un mundo de voces, voces diferentes, voces que te llevan a vivir la vida de manera diversa, de manera diferente, pero al final terminas vacío, al final te sientes solo. Es que necesitamos aprender a estar en Cristo y Cristo tiene que enseñarnos cómo permanecer en el Espíritu. Tal vez en esta hora le estoy hablando a alguien que no duerme bien, que está pasando por insomnio, que tienes crisis de ansiedad, crisis nerviosas. Tal vez en esta hora le estoy hablando a alguien que está preocupado y no sale de sus preocupaciones. Alguien que ha cometido situaciones de las cuales tú mismo te avergüenzas, pero quieres que Dios te dé paz el día de hoy. ¿Qué te parece si escuchamos esta preciosa melodía y enseguida volvemos para que podamos orar juntos, para que le podamos pedir a Jesús que nos dé esa paz que tanto anhela nuestro corazón? Vamos a escuchar esta preciosa melodía. Sí, tu corazón se ha vuelto ya insensible. A las palabras que vienen del cielo. Ve y deja que tu fe se haga invencible. Ve, entrégate a los pies de mi maestro, hermano, ve, entrégate a los pies de mi maestro. Hermana, ven, confiésale el más duro secreto. Ven y deja que Él transforme tus momentos. Amigo, ven, amiga, ven.
paz en tu vida cotidiana. Sé que enfrentarás el día de mañana. Si pones toda tu fe y tu confianza, es Jesús quien llevará todas tus cargas. Hermano, ven, entrégate a los pies de mi Maestro. Ven y ríndete a Él sin ningún miedo. Hermana, ven, confiésale el más duro secreto. Ven y deja que Él transforme tus momentos. Amigo, ven, amiga, ven. Hermano, ven. ¿Qué te parece? ¿Crees que hay otro lugar al cual podamos ir y podamos buscar refugio en Él? ¿Crees que hay otro nombre más poderoso sobre la tierra en el cual podamos confiar y en el cual podamos depositar todas las cargas del corazón? Solamente Jesús. Jesús nos enseña a permanecer en Él y Jesús también nos enseña cómo vivir por el Espíritu. ¿Te gustaría el día de hoy decirle a Jesús: Señor, aquí desde mi casa levanto mi mano? Y al levantar mi mano te quiero decir: Dios, quiero entregarte mi vida y mi corazón. Quiero entregar todo lo que soy, mis debilidades, mis flaquezas, mis debilidades, mis falencias, Señor, las quiero poner en tus manos. Tal vez tienes a un familiar que está enfermo, te gustaría orar por él. Tal vez estás pasando por alguna crisis diferente el día de hoy, alguna situación que empaña tu felicidad. Te gustaría pedirle a Jesús que te dé paz. Te gustaría recibir a Jesús hoy en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ahí donde estás, levanta tu mano. ¿Qué te parece? Vamos a dedicarle nuestra vida, nuestro tiempo a Jesús, ¿sí? Que Dios pueda bendecirte grandemente en esta hora. ¿Qué te parece si vamos cerrando este espacio? Vamos a dedicar un momento para orar juntos. ¿Qué te parece si oramos? Querido Dios y Padre que estás en los cielos, allá están tus hijos del otro lado de la radio, del otro lado de las bocinas, ahí donde están escuchando, posiblemente detrás del celular o de alguna pantalla de televisión, donde quiera que ellos se encuentren. Tú hoy, Señor, que entiendes el dolor y la aflicción de su corazón, dale paz. Si hay alguno de ellos que está pasando por alguna situación que le impide encontrar la felicidad, Señor, también disipa todos los nubarrones, todas las nubes grises que hay en su vida y dale la certeza de que en Jesús podemos verdaderamente ser felices, podamos romper la esclavitud que nos ata a este mundo y al pecado. Padre Santo, si hay alguno de ellos que está en crisis, cualquier cosa que esté pasando, Señor, dale paz. Por favor, escucha nuestra oración. Lo pedimos todo confiando en tus méritos, así como también en la salvación hecha desde la cruz del Calvario por nosotros. Bendícenos, Padre Santo, en el nombre poderoso, glorioso y santo del Hijo de Dios, el Príncipe de Gloria, lo pedimos. Amén. Amén. Bien, ha sido un verdadero privilegio para mí estar contigo el día de hoy. Si Dios permite, nos vemos y nos escuchamos próximo domingo, 11 de la mañana. Que Dios pueda bendecirte. Comparte este mensaje con otros. Escúchanos a través de Facebook, de YouTube. Recuerda, Espacio para el Alma. Facebook y YouTube, suscríbete. Síguenos para que te puedan llegar las notificaciones. Dios sea contigo. Que tengas una poderosa y maravillosa semana. Esto fue Espacio para el Alma, un programa dedicado a hacer descansar tu mente y tu corazón. ¿Agobiado, estresado, ansioso por lo que te depare el mañana? No dejes de escuchar Espacio para el Alma, porque solo Él es nuestro refugio y fortaleza.